El día del funeral de mi esposo, el aire olía a flores cansadas y a cera derretida. No era un olor bonito. Era un olor que intentaba cubrir algo más profundo. Humedad, sudor, nervios. Un olor a gente apretando los dientes para no decir lo que piensa. Yo estaba de pie a un costado del ataúd, con las manos juntas como si rezara, pero en realidad solo las mantenía quietas para que nadie notara el temblor. En esas horas, todo el mundo te mira. No con compasión, no de verdad. Te miran como se mira una grieta en la pared, con curiosidad y con el alivio de que no sea en su casa. Mi hijo, Darío, estaba a mi lado. Ya era un hombre, pero en ese momento parecía más joven. Tenía la mandíbula apretada y los ojos secos, como si el llanto fuera una deuda que no pensaba pagar. A su lado, su esposa, Camila. Llevaba un vestido negro, demasiado ajustado para un velorio, y una expresión de paciencia fingida. Esa paciencia que solo aparece cuando alguien cree que le están haciendo perder el tiempo. Yo no quería problemas, no quería escenas, no quería levantar la voz, no quería ser la viuda difícil. Me repetí eso como un mantra mientras la gente desfilaba, murmuraba palabras suaves y dejaba caer abrazos calculados. Mi esposo, Julián, había muerto en un accidente. Así lo dijeron, así lo repitieron. Un choque de madrugada, un impacto fuerte, un final rápido. Un accidente limpio, casi conveniente. De esos que cierran la conversación antes de que empiece. Pero en mi cuerpo, la palabra accidente no encajaba. Era como un vestido prestado. Se veía bien desde lejos, pero por dentro raspaba la piel. Julián no era un hombre rico, no era famoso. No tenía enemigos visibles. Era, en teoría, lo opuesto a una historia que termina mal. Trabajaba en una empresa grande, sí, pero desde abajo. Ordenado, meticuloso, responsable. El tipo de persona que guarda los recibos, que revisa 2 veces las cerraduras, que no confía en dejarlo para mañana. Y sin embargo, había algo en los últimos meses, algo que él no me contaba completo. Yo lo notaba en detalles pequeños, casi insignificantes, llamadas que cortaba cuando yo entraba en la cocina, mensajes que respondía con el teléfono pegado al pecho, silencios que se quedaban flotando más tiempo del normal. Me decía que era estrés, que era trabajo, que la empresa estaba complicada. Yo aceptaba, por costumbre, por cansancio, por amor. A veces uno acepta para sobrevivir. Ese día, durante la ceremonia, vi al jefe de mi esposo por primera vez. Se llamaba Iván Rojas. Yo lo conocía de nombre. Julián lo mencionaba de vez en cuando, siempre con el mismo tono, respeto mezclado con incomodidad. Iván era un hombre de presencia, no por gritos ni por gestos exagerados, sino por el silencio que lo seguía. Alto, impecable, barba recortada, ojos atentos. De esos que parecen escuchar incluso cuando no están mirando. Llegó tarde. No mucho, pero lo suficiente para que todos lo notaran. Traía un traje oscuro sin una arruga y una expresión que no era la de un hombre cumpliendo con un trámite. Era la expresión de alguien que venía a confirmar algo. Se acercó al ataúd, apoyó la mano sobre la madera un segundo y luego miró hacia mí. En su cara no había lágrimas ni dramatismo, solo una seriedad pesada, como si llevara días sin dormir. Cuando nuestros ojos se encontraron, se detuvo. Y por un instante fue como si el funeral se quedara sin sonido. El murmullo de los demás se volvió distante. Vi que él dudaba, apenas, como si no supiera si debía acercarse o no. Después caminó hacia mí. Su paso era lento, controlado. Nadie lo detenía. Nadie se atrevía. «Señora», dijo, inclinando la cabeza con respeto. «Lo siento mucho». Yo asentí sin hablar. En ese momento, mi voz era un objeto frágil. No quería romperla frente a extraños. Él miró a Darío y a Camila, como si evaluara su presencia. Después volvió a mirarme a mí y habló más bajo, de una forma que solo yo pudiera oír. «Necesito que venga a mi oficina hoy mismo». No era una invitación, era una orden suave. Yo parpadeé, confundida. «Hoy», repetí, sin terminar la frase. Él siguió, más bajo todavía. «Pero hay algo importante. No le diga nada a su hijo, ni a su esposa». Sentí que el estómago se me cerraba. «¿Por qué?» Sus ojos se endurecieron. «Porque podría estar en peligro». Esa frase me atravesó como un cuchillo sin filo. No me cortó de inmediato, solo se quedó ahí, presionando.
Yo miré a Darío. Seguía con los ojos fijos al frente, como si no hubiera escuchado nada. Camila revisaba su celular con el brillo mínimo, escondiéndolo con el bolso. Volví a mirar a Iván. ¿De qué está hablando? Él apretó los labios, como si midiera cada palabra. No aquí, no ahora, solo confíe en mí. Venga, y venga sola. Me quedé inmóvil. Sentí una rabia extraña mezclada con miedo, porque el funeral era el único lugar donde yo tenía derecho a derrumbarme. Y ese hombre, con su voz baja, acababa de ponerme de pie por dentro, a la fuerza. Iván dio un paso atrás, como si ya hubiese dicho demasiado. Luego se mezcló entre los asistentes y desapareció de mi vista. El resto de la ceremonia se volvió un trámite borroso. Palabras religiosas, cantos, abrazos, frases repetidas. Yo asentía, sonreía poco, aceptaba condolencias, pero por dentro ya no estaba ahí. Cuando terminó, Darío se acercó a mí con una expresión rígida. No me abrazó, solo se colocó frente a mí como si fuera el administrador de la escena. «Mamá, vamos a tu casa. Hay cosas que arreglar». «¿Cosas?», pregunté. «Papeles, trámites, la empresa, el seguro, todo». Camila apareció a su lado con un gesto de impaciencia. «Y necesitamos hablar del apartamento. Ya no tiene sentido que sigas sola allí. Podemos ver opciones». Ese «podemos» sonó como «decidimos». Yo los miré a los dos. Vi algo que me dio frío. No era apoyo, era prisa. Una prisa que no tenía que ver con el duelo. «Hoy no», dije casi sin fuerza. «Hoy no quiero hablar de eso». Darío frunció el ceño. «Mamá, no es momento de postergar». Me quedé quieta unos segundos. En el pasado, yo habría cedido, para evitar el choque, para evitar el desgaste. Pero la voz de Iván todavía estaba en mi oído. Podría estar en peligro. Esa idea no me dejaba respirar. «Tengo que hacer algo primero», dije. Camila levantó una ceja. «¿Qué cosa?». Yo sostuve su mirada sin parpadear. «Tengo que ir a un lugar». «¿A dónde?», insistió Darío, con un tono que ya no era pregunta. Yo dudé. Mi instinto me gritaba que no dijera nada, no por paranoia, sino por algo más primitivo. La sensación de que en esa familia, de pronto, yo era la única que no conocía las reglas del juego. «A la iglesia», mentí. Darío se relajó un poco, como si eso le pareciera aceptable. «¿Te acompaño?». «No», dije rápido, y mi propia urgencia me sorprendió. «Necesito estar sola un rato». Camila soltó una risa pequeña, seca. «Claro, como quieras, pero no te vayas a perder, ¿sí?». No fue una broma, fue una manera de marcar territorio. Darío suspiró mirando su reloj. «Está bien, pero vamos a tu casa después, hoy mismo». Yo asentí para que se callara. Luego me alejé con pasos firmes, aunque las piernas me temblaban. No fui a la iglesia, me metí en mi auto, cerré las puertas con seguro y me quedé ahí unos segundos sin encender el motor. Las manos me sudaban. Sentí el pulso en las sienes. Mi esposo estaba en un ataúd y su jefe me acababa de decir que yo podía estar en peligro. Me pregunté si era un delirio, una exageración. Pero Iván no parecía un hombre que dramatizara. No en su mirada, no en su postura. Encendí el motor. Mientras salía del estacionamiento, vi por el retrovisor que Darío y Camila me observaban. No como se mira a alguien que sufre, como se mira a alguien que se desvía del plan. Conduje hacia el edificio corporativo donde trabajaba Julián. El tráfico era lento y cada semáforo me parecía una oportunidad para darme la vuelta. En mi cabeza se mezclaban preguntas. ¿Por qué no debía decirle nada a mi hijo? ¿De qué peligro hablaba? ¿Qué podía haber en una oficina que tuviera que ver con la muerte de mi esposo? Cuando llegué, el guardia de seguridad me reconoció. Eso me pareció extraño. Yo no iba nunca. «Señora Valeria», dijo abriendo la barrera sin pedirme identificación. «El señor Rojas la está esperando». Ese detalle, pequeño, me hundió más el estómago, como si todo ya estuviera previsto. Entré al lobby, todo era vidrio, metal y silencio. Un lugar diseñado para que la gente se sienta pequeña. Tomé el ascensor. Mientras subía, mi teléfono vibró. Un mensaje de Darío. «¿Dónde estás?». Lo miré sin responder. Cuando las puertas se abrieron en el piso de dirección, vi a una mujer en recepción que se levantó de inmediato. «Señora Valeria, por aquí, por favor». Me guió por un pasillo largo. Las paredes tenían cuadros abstractos, caros y sin sentido.
La alfombra absorbía el sonido de mis pasos. Mi corazón, en cambio, sonaba fuerte. La mujer se detuvo frente a una puerta de madera oscura. Adentro. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió desde dentro. Iván estaba ahí, pero no estaba solo. Y la persona que vi detrás de él me dejó helada. Porque no era un empleado, no era un abogado, no era alguien que yo esperara ver en un lugar así. Era alguien que yo conocía. Alguien que, en teoría, no tenía ningún motivo para estar en la oficina del jefe de mi esposo el día de su funeral. Y en el instante en que nuestras miradas se cruzaron, entendí una cosa con una claridad brutal. Julián no había muerto por accidente. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido seco, definitivo. No fue fuerte, pero fue claro. Como si ese clic marcara el punto en el que ya no había vuelta atrás. La persona que estaba de pie junto a la ventana no se movió de inmediato. Seguía mirando hacia la ciudad, con las manos en los bolsillos del abrigo, como si esperara que yo hablara primero. Pero yo no podía, no todavía. Era Mauro. El mismo Mauro que, según Darío, había dejado la empresa meses atrás por recorte de personal. El mismo Mauro que había estado en nuestra casa tantas veces, tomando café con Julián, riéndose con Camila, hablando de proyectos, de bonos, de oportunidades. El mismo Mauro que supuestamente ya no tenía ninguna relación con la vida de mi esposo. Y sin embargo, ahí estaba, vivo, sereno, preparado. «Valeria», dijo al fin, girándose hacia mí. «Lamento que nos encontremos así». No respondió a mi saludo porque yo no lo saludé. Mi cuerpo entero estaba concentrado en no retroceder un paso, en no perder el equilibrio. Iván cerró la puerta con llave. Lo vi hacerlo por el reflejo del vidrio. Ese detalle, pequeño, me encendió una alarma primitiva en el pecho. «Antes de que diga nada», intervino Iván, «quiero que sepa una cosa. Todo lo que se diga aquí queda aquí. Y lo que va a escuchar no puede salir de esta habitación sin consecuencias». «¿Qué tipo de consecuencias?», pregunté, finalmente, con una voz que no reconocí como mía. Iván me sostuvo la mirada. «Consecuencias que no puedo permitir». Mauro se acercó despacio. No invadía el espacio, pero tampoco retrocedía. Caminaba como alguien acostumbrado a moverse entre silencios incómodos. «Julián confiaba en usted», dijo. «Más de lo que usted cree». Esa frase me dolió de una manera nueva. No como la pérdida, como la culpa. «Si confiaba en mí, ¿por qué no me dijo nada?», pregunté. Mauro respiró hondo. «Porque sabía que, si lo hacía, usted habría intentado protegerlo. Y eso habría acelerado todo». Iván caminó hasta su escritorio y abrió un cajón. Sacó una carpeta negra, gruesa, con el logo de la empresa en relieve. La colocó sobre la mesa sin abrirla. «Su esposo descubrió algo», dijo. «Algo que no debía descubrir solo». Me senté. No por comodidad, sino porque las piernas me fallaron. «¿Qué cosa?». Iván no respondió de inmediato. Miró a Mauro. Mauro asintió apenas, como dando permiso. Iván abrió la carpeta. Dentro había documentos, gráficos, correos impresos, transcripciones, papeles que no entendía al primer vistazo, pero que gritaban una palabra sin escribirla: dinero. Julián encontró movimientos irregulares, explicó Iván. Transferencias, desvíos, contratos inflados. Nada ilegal en apariencia, pero todo diseñado para esconder algo más grande. Mauro se sentó frente a mí. «Una red», dijo. «Una red interna. Personas que usaban la empresa como pantalla para mover fondos. No solo dinero, información». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Y qué tiene que ver mi hijo con eso?», pregunté, sin pensar. El silencio que siguió fue la respuesta más clara que había recibido en todo el día. Iván cerró la carpeta con cuidado. «Su hijo aparece mencionado», dijo. «No como autor principal, como enlace». Mi cabeza negó, antes de que mi boca pudiera reaccionar. «No, Darío no», empecé. Mauro me interrumpió sin dureza. «No como usted lo imagina, no como un criminal consciente, como alguien útil, manipulable». Iván se inclinó hacia mí. Julián se dio cuenta de que Darío estaba siendo usado, que firmaba cosas que no entendía, que prestaba su nombre, su cuenta, su firma, para mover piezas. Mi respiración se volvió superficial. «¿Y Camila?», pregunté, casi en un susurro. Mauro no dudó.
Ella sí sabía. Sentí un vacío en el pecho. No sorpresa. Confirmación. ¿Por qué no denunciaron?, pregunté. ¿Por qué no fueron a la policía? Iván apoyó las manos en el escritorio. Porque no es una red pequeña, y porque Julián quiso salir sin arrastrarlos a ustedes. Quiso arreglarlo solo, dijo Mauro. Pensó que podía recolectar pruebas y desaparecer del mapa interno sin levantar sospechas. Yo cerré los ojos. Y entonces murió. Iván negó lentamente. Entonces lo sacaron del juego. Abrí los ojos de golpe. ¿Está diciendo que lo mataron? Mauro sostuvo mi mirada. Estamos diciendo que el accidente fue una oportunidad demasiado conveniente. Iván se levantó y caminó hasta una pantalla en la pared. Encendió el monitor. Apareció una imagen borrosa, captada por una cámara de seguridad. Este es el cruce donde ocurrió el choque, dijo. Miré el tiempo. En la esquina de la imagen, un reloj digital marcaba la hora. Todo parecía normal. Autos, luces, rutina. Iván avanzó el video. Ahora miré este vehículo. Un auto oscuro apareció en el borde del cuadro. No era el de mi esposo. Ese coche no figura en el informe policial, explicó Mauro. Ni en los testigos, ni en los registros oficiales. El video mostró cómo el auto se acercaba demasiado al carril de Julián. Un movimiento leve, sutil. Luego el impacto. Sentí náuseas. ¿Y por qué yo?, pregunté. ¿Por qué me llaman hoy? Iván apagó la pantalla. Porque después de la muerte de Julián, alguien empezó a revisar sus contactos, sus correos, sus movimientos. Mauro agregó. Y su nombre apareció varias veces, como heredera de información que usted ni siquiera sabe que tiene. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no lo ignoré. Era un mensaje de Camila. ¿Ya terminaste? ¿Tenemos que hablar del departamento? Levanté la vista. Ellos creen que no sé nada, dije. Iván asintió. Y necesitamos que siga siendo así. ¿Qué quieren que haga?, pregunté. Mauro se inclinó hacia adelante. Queremos que regrese a su casa. Que actúe como si este día solo hubiera sido un funeral triste. Que deje que su hijo y su esposa crean que usted está desorientada, vulnerable, ocupada con el duelo. Iván completó. Y queremos tiempo para protegerla. Sentí una risa nerviosa subir por mi garganta. ¿Protegerme de quién? Mauro me miró con una frialdad honesta. De la misma gente que decidió que Julián ya no era útil. El silencio volvió a llenar la sala. Un silencio pesado, cargado de decisiones. Iván empujó la carpeta hacia mí. «Hay algo más», dijo. «Algo que usted debe ver, pero no ahora. No hoy». «¿Cuándo?» «Cuando estemos seguros de que no la están siguiendo». Me puse de pie. Sentía el cuerpo ajeno, como si caminara dentro de alguien más. «Si me pasa algo...», empecé. Iván me interrumpió. «No le va a pasar. No mientras siga nuestras instrucciones». Mauro abrió la puerta. «Confíe en nosotros, Valeria. Usted ya está dentro, aunque no lo haya elegido». Salí del edificio con el corazón golpeándome las costillas. El sol seguía ahí. La ciudad seguía funcionando. Nadie parecía notar que mi vida acababa de cambiar de forma irreversible. En el estacionamiento, antes de subir al auto, miré alrededor. Personas normales, autos normales, nada fuera de lugar. Pero por primera vez tuve la certeza de que el peligro no siempre hace ruido. A veces se esconde detrás de una sonrisa familiar. Cuando encendí el motor, vi por el espejo retrovisor un auto que arrancó al mismo tiempo que yo. Era oscuro, y no recordaba haberlo visto antes. El auto oscuro se mantuvo a 2 vehículos de distancia durante varias cuadras. No aceleraba, no frenaba bruscamente. Simplemente estaba ahí, como una sombra educada. Me repetí que podía ser coincidencia. Hora pico, ciudad grande, paranoia recién estrenada, pero el cuerpo no mentía. Tenía la nuca tensa, los hombros rígidos, las manos demasiado firmes sobre el volante. Esa no era imaginación, era instinto. Doblé en una calle secundaria. El auto dobló también. Mi respiración se volvió corta. No hice nada heroico, no aceleré, no giré de golpe. Hice lo que Mauro me había dicho sin decirlo. Me comporté como una mujer cansada, distraída, vencida por el día. Seguí hasta el supermercado del barrio. Estacioné, apagué el motor. Me quedé sentada unos segundos, observando por el espejo. El auto oscuro pasó de largo. No se detuvo. No me miró. No hizo nada que pudiera probar algo.
Eso fue lo que más me inquietó. Entré al supermercado con la sensación de que alguien había tocado una puerta invisible dentro de mí y se había ido sin esperar respuesta. Compré cosas que no necesitaba: pan, leche, fruta, movimientos automáticos, como para convencerme de que todavía existía una vida normal. Cuando volví al auto, el estacionamiento estaba lleno, demasiado lleno para vigilar a alguien sin ser visto. Arranqué y manejé directo a casa, mi casa. La palabra ya no significaba lo mismo. Al llegar, vi el auto de Darío estacionado frente a la puerta. Camila estaba sentada adentro, maquillándose con el espejo del parasol, como si el funeral hubiera sido una reunión social incómoda pero superable. Respiré hondo antes de bajar. «Ahí estás», dijo Darío apenas me vio. «Te estuvimos esperando». No preguntó dónde había estado. No preguntó cómo estaba. Lo dijo como se dice: «Se te hizo tarde». «Necesitaba aire», respondí. Camila bajó del auto y me miró de arriba abajo. «¿Todo bien? Te ves pálida». «Estoy cansada», dije. No era mentira, solo era incompleta. Entramos. La casa estaba igual que siempre, pero yo no. El sillón, la mesa, las fotos. Todo parecía un escenario montado para una obra que ya no entendía. Darío se sentó frente a mí con un montón de papeles en la mano. «Tenemos que organizar esto», dijo. «El seguro, las cuentas, el departamento. No es momento de improvisar». Camila se apoyó en la pared, cruzándose de brazos. «Y también tenemos que hablar de tu rutina», agregó. «No es sano que estés sola ahora». Ahí estaba. La primera grieta. «Estoy bien», dije. «No necesito mudarme». Darío suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa. «Mamá, no se trata de lo que quieras. Se trata de lo que conviene». Lo miré. «¿Conviene a quién?» El silencio fue breve, pero suficiente. Camila intervino. «A todos. A vos también. Julián ya no está. Tenés que aceptar que las cosas cambian». Acepté muchas cosas ese día, pero no esa. «Hoy no», dije con calma. «Hoy no voy a decidir nada». Darío frunció el ceño. «Siempre haces eso. Postergás». «Hoy enterré a mi esposo», respondí. «Si eso no me da derecho a postergar, no sé qué lo hace». Camila rodó los ojos. «No estamos hablando de sentimientos. Estamos hablando de logística». La palabra me sonó sucia. «Yo voy a acostarme», dije. «Mañana hablamos». No esperé respuesta. Subí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Apoyé la espalda contra la madera y dejé caer el cuerpo. El temblor volvió, esta vez sin disimulo. Me llevé las manos a la cara y respiré despacio, contando mentalmente. Como hacía años atrás cuando Julián tenía ataques de ansiedad. Ironía pura. Me acerqué a la ventana. Desde allí veía la calle. El auto oscuro no estaba, pero la sensación seguía. Saqué el teléfono. Tenía mensajes sin leer. Llamadas perdidas, todas de Darío. Una de un número desconocido. No respondí ninguna. Me acosté vestida, la luz apagada. El oído atento. Esa noche no dormí. No de verdad. Escuché pasos, voces bajas, el ruido de papeles, cajones, puertas que se abrían y cerraban con cuidado excesivo. No estaban robando, estaban buscando. A la madrugada, alguien golpeó suavemente mi puerta. «Mamá», susurró Darío. «¿Estás despierta?» No respondí. El picaporte se movió. La llave no giró, se detuvo. «Debe estar dormida», dijo Camila desde el pasillo. «Mejor mañana». Sus pasos se alejaron. Me quedé mirando el techo, con una certeza incómoda formándose despacio. Ya no era solo una viuda. Era un obstáculo. A la mañana siguiente, encontré la cocina demasiado ordenada. El tipo de orden que no es rutina, sino revisión. Mi bolso estaba donde lo había dejado, pero más liviano. Revisé. Faltaban cosas pequeñas. Una libreta vieja. Un pendrive que Julián usaba para el trabajo. Nada que alguien más notara. Yo sí. Mientras desayunaba, Darío me observaba como quien evalúa una pieza frágil. «Hoy voy a pasar por la empresa», dijo. «A cerrar lo que quedó pendiente». «No creo que sea buena idea», respondí. «¿Por qué?» «Porque no trabajas ahí». Camila sonrió. «Pero yo sí tengo contactos». Ahí estaba otra vez. La seguridad excesiva. «Hagan lo que quieran», dije. «Yo voy a salir un rato». Darío se tensó. «¿A dónde?» «A caminar». «Te acompaño». «No», respondí, mirándolo a los ojos.
Necesito estar sola. Me observó unos segundos más de lo normal. Luego asintió. No tardes. Salí con el bolso apretado contra el cuerpo. No iba a caminar, iba a probar algo. Caminé 2 cuadras y me detuve frente a una cafetería. Me senté junto a la ventana. Pedí un café que no quería. A los 5 minutos vi el reflejo. Camila estaba afuera. Fingía hablar por teléfono, pero no entraba. No me miraba directamente. Me vigilaba. Tomé un sorbo de café con la mano firme. Sonreí levemente hacia la ventana, como si no hubiera visto nada. Y en ese instante entendí algo con una claridad brutal. Mi hijo no sabía toda la verdad, pero su esposa sí, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que yo no la descubriera. Me quedé en la cafetería más tiempo del necesario, no porque quisiera café, sino porque necesitaba confirmar algo. Si Camila se iría cuando yo me fuera, o si me seguiría cuando creyera que yo no miraba. Pagó su actuación durante casi media hora. Entró, pidió un té, se sentó de espaldas a mí. Fingió escribir mensajes, fingió bostezar, fingió normalidad. Pero cada vez que yo movía el bolso, ella se movía también. Cada vez que yo miraba el reloj, ella levantaba la vista. No era preocupación, era control. Cuando me levanté para irme, ella esperó unos segundos antes de salir, los suficientes para no parecer obvia, los suficientes para cometer un error. Caminé 3 cuadras, crucé la avenida, entré a una farmacia, salí por la otra puerta, doblé en una calle angosta y me detuve de golpe, como si hubiera olvidado algo. Miré hacia atrás. Camila no estaba, pero un auto oscuro sí, estacionado, motor apagado, vidrios polarizados. Mi pulso se aceleró. No corrí, no hice escándalo. Me subí al primer taxi que pasó y di una dirección al azar. El chofer arrancó sin hacer preguntas. Por el espejo retrovisor vi el auto oscuro encender las luces. Y no nos siguió. Ese detalle, otra vez, fue peor que la persecución. Llegué a un barrio antiguo, de casas bajas y veredas rotas. Caminé un poco. Entré a una librería vieja. Me senté en el fondo, entre estantes que olían a papel húmedo y tiempo acumulado. Saqué el teléfono. Tenía un mensaje nuevo. Número desconocido. No vuelva a su casa hoy. No decía quién era, no hacía amenazas, no explicaba nada, solo esa frase. Sentí un frío seco recorrerme el cuerpo. Respondí con una sola palabra. ¿Por qué? La respuesta llegó rápido. Porque ya no es un lugar seguro. No pregunté nada más. No tenía sentido. Apagué el teléfono y me quedé quieta, respirando despacio. La idea de no volver a casa me golpeó de una forma extraña. No por miedo, por duelo. Era el último espacio donde Julián y yo habíamos sido nosotros. Y ahora, incluso eso me estaban quitando. Salí de la librería cuando empezó a oscurecer. Caminé hasta un hotel pequeño, discreto, de esos que no hacen preguntas y no guardan recuerdos. Pagué una noche. Subí a la habitación. Cerré con llave. Luego puse la silla contra la puerta. Un gesto inútil, pero necesario. Me senté en la cama con el bolso en el regazo. Pensé en llamar a Darío. Pensé en explicarle todo. Pensé en pedirle ayuda y entendí que eso era exactamente lo que no debía hacer. Encendí la televisión sin sonido. Me quité los zapatos. Me recosté sin apagar la luz. El cansancio era profundo, pero el sueño no llegaba. Cerca de la medianoche, el teléfono vibró otra vez. Era Iván. Sé que no está en su casa, dijo sin rodeos. Hizo bien. Me están siguiendo, respondí. Sí. No intentó tranquilizarme. ¿Quién? Más de una persona. ¿Y no todos están del mismo lado? Me senté. Camila sabe, dije. No todo, pero sabe lo suficiente. Iván guardó silencio unos segundos. Eso complica las cosas, admitió. Pero también nos da una ventaja. ¿Cuál? Ella se va a mover. ¿Para hacer qué? Para asegurarse de que usted no llegue a ciertas cosas antes que ellos. Tragué saliva. ¿Qué cosas? Información que Julián dejó protegida. No en la empresa, no en su casa. Entonces, ¿dónde? Iván dudó, luego habló. En un lugar que solo alguien que lo conociera de verdad sabría buscar. Cerré los ojos. El taller, dije. El viejo taller donde arreglaba la camioneta. Iván no respondió. No necesitaba hacerlo. Ahí hay un armario, continué, con doble fondo. Él lo construyó. Decía que era por si acaso. Exacto, confirmó Iván. Mañana temprano iremos juntos, pero tiene que hacer algo antes. ¿Qué cosa?
Tiene que dejar que crean que usted volvió a casa. ¿Cómo? Responda un mensaje. Algo simple. Algo creíble. Miré el teléfono. Tenía 7 mensajes de Darío, 2 de Camila. Escribí despacio. Estoy en casa, cansada. Mañana hoy hablamos. Iván exhaló del otro lado de la línea. Bien. Ahora no salga. No haga llamadas. Y si alguien toca la puerta, no abra. ¿Y si es Darío? Especialmente si es Darío. Colgué. Esa noche soñé con Julián. No estaba muerto, estaba serio. Me miraba sin hablar, señalando una puerta que yo no podía ver. Me desperté antes del amanecer con el corazón acelerado. A las 6 de la mañana. Alguien llamó a la puerta del hotel. No golpeó, llamó. 3 veces, suaves, precisas. No me moví. El teléfono vibró en la mesita de luz. Mensaje de Iván. «No abra, ya voy». Los pasos se alejaron. Escuché el ascensor. Luego silencio. Me vestí rápido. Guardé lo poco que tenía. Bajé cuando Iván llegó. No intercambiamos saludos largos. Subí a su auto sin mirar atrás. «¿Ellos creen que volvió a su casa?», dijo mientras arrancaba. Camila se quedó vigilando. «¿Y Darío?». Está confundido, y eso lo vuelve peligroso sin saberlo. Manejamos hacia las afueras de la ciudad. El taller de Julián estaba en una zona industrial vieja, medio abandonada. Un lugar que sobrevivía por costumbre. Iván estacionó detrás del galpón. Bajamos. «Tenemos poco tiempo», dijo. «Si Camila se mueve, lo sabremos». Entré al taller con una mezcla de nostalgia y miedo. El olor a aceite, metal y polvo me devolvió a una vida que ya no existía. Fui directo al armario. Saqué las herramientas. Presioné el fondo. El panel cedió. Adentro había una carpeta sellada, un sobre marrón y un pequeño dispositivo negro. Un grabador. «Ahí está», murmuró Iván. Tomé el grabador con manos temblorosas. «¿Qué es?». «La voz de su esposo», dijo, contando lo que descubrió, con nombres. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. «¿Incluye a Darío?». Iván me miró con una franqueza que dolía. «Incluye a alguien muy cercano a usted». Me senté en una silla vieja. Sostuve el grabador como si fuera frágil. «Entonces ya no hay vuelta atrás», dije. «No», respondió Iván. «Pero ahora, al menos, usted tiene la verdad». Apreté el botón de reproducción, y la voz de Julián llenó el taller. Calma, clara, decidida. «Si alguien está escuchando esto», decía, «es porque ya no estoy». Sentí que el mundo se cerraba alrededor de esa frase, y supe, con una certeza que me partió en dos, que lo peor todavía no había empezado. La voz de Julián sonaba distinta en el grabador, no más débil, más precisa, como si hubiera ensayado cada palabra sabiendo que no habría segundas oportunidades. «Si alguien está escuchando esto», repitió, «es porque ya no estoy. Y si sos vos, Valeria, necesito que escuches hasta el final antes de hacer nada». Sentí un nudo en la garganta. Iván se quedó de pie, a un costado, sin interrumpir. Mauro no estaba. Ese detalle me dio una sensación extraña de alivio y de alerta al mismo tiempo. «No fue un accidente», continuó Julián. «Lo supe semanas antes, cuando empecé a atar números que no cerraban y firmas que no eran mías. Entendí que alguien estaba usando la empresa como cobertura. Pero lo peor no era eso, el sonido de un papel moviéndose, una respiración profunda. Lo peor fue darme cuenta de quién estaba en el medio. Mi cuerpo se tensó. «Darío no entiende todo», decía. «No todavía. Lo usan porque confía, porque quiere demostrar que puede más de lo que puede. Pero Camila sí entiende. Ella empuja, ella conecta, ella negocia». Cerré los ojos. Cada palabra caía como una confirmación tardía. «Si estás escuchando esto, significa que ya no pude salir solo. Y significa que vos estás en peligro, aunque todavía no lo sepas». Iván bajó la mirada. Yo no respiraba. «Dejé copias, no todas juntas, no en casa, no en la empresa. Si una cae, las otras sobreviven. No confíes en nadie que tenga prisa por resolver las cosas. No confíes en quien te diga que es por tu bien». Una pausa larga. «Y si Camila te pide algo, lo que sea, decí que no, aunque duela, aunque sea tu hijo el que te lo pida». El grabador emitió un pequeño clic y se apagó. El silencio que siguió fue denso, casi físico. «¿Hay más?», pregunté. Iván asintió. «Hay otros archivos, en manos de gente que no está vinculada emocionalmente a usted. Abogados, auditores.
Personas que no tienen nada que perder. ¿Y qué esperan?, pregunté. ¿Que yo entregue esto? ¿Que denuncie? Iván me miró con seriedad. Esperan que usted siga viva. Esa frase se me quedó clavada. Camila ya sospecha, agregó. Sabe que algo se movió y va a intentar forzar una situación. Como si lo hubiera invocado, mi teléfono vibró. Mensaje de Camila. ¿Dónde estás? Darío está preocupado. Le mostré el mensaje a Iván. Ahí está, dijo. El movimiento. ¿Qué hago? Ahora, nada, respondió. Pero prepárese, ella va a acelerar. Salimos del taller sin despedidas simbólicas. Subí al auto con el grabador apretado contra el cuerpo, como si fuera una extensión de mí. Iván manejó en silencio durante varios minutos. Hay una reunión esta noche, dijo finalmente. No oficial. Personas que quieren saber si Julián dejó algo comprometedor. ¿Camila va a estar ahí? No directamente, pero va a mandar a alguien. ¿Y Darío? Iván dudó. Todavía no lo sabemos. Llegamos a un departamento pequeño, discreto, nada personal, nada que pudiera ser rastreado fácilmente. Va a quedarse acá unos días, dijo. Sin contacto directo, nosotros nos encargamos de que crean que usted está con su hermana. No tengo hermana, respondí. Iván esbozó una sonrisa breve. Justamente, esa noche no dormí, me quedé sentada en el sillón, mirando la ciudad por la ventana. Pensé en Darío cuando era chico, en sus manos llenas de grasa ayudando a su padre en el taller, en su orgullo cuando hablaba de Camila, de cómo lo impulsaba. Pensé en cuántas veces confundía ambición con amor. A la mañana siguiente, Iván llegó temprano. Su expresión había cambiado. Camila fue al taller, dijo. Anoche. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Encontró algo? No lo que buscaba, pero dejó claro algo más importante. ¿Qué? Que ya no está jugando a la defensiva. Me mostró una foto en su teléfono. Era el taller, la puerta forzada, el armario abierto, el doble fondo arrancado. Ella sabe que algo había ahí, dijo. Y ahora va a buscarlo, donde crea que terminó. En mí, susurré. Iván no lo negó. Hoy vas a intentar algo más directo, con usted, o con Darío. ¿Cómo? Apelando a lo único que todavía puede moverla, el vínculo familiar. Mi teléfono vibró otra vez. Mensaje de Darío. Mamá, necesito verte, es importante. Levanté la vista. Ya empezó, dije. Iván apoyó las manos sobre la mesa. Esta parte es la más peligrosa, porque ahora no se trata de documentos, se trata de emociones. Sentí un peso en el pecho, no de miedo, de decisión. Entonces voy a verlo, dije. Iván frunció el ceño. No es lo ideal. Es inevitable, respondí. Y quizás sea la única forma de terminar esto sin que alguien más salga herido. Iván me observó largo rato, luego asintió. Si lo hace, no vaya sola. Y no improvise. Me puse el abrigo, guardé el grabador en el bolso, en un compartimento oculto. Respiré hondo. Toda mi vida improvisé para sostener a otros, dije. Esta vez no. Salimos. Mientras bajábamos en el ascensor, entendí algo con una claridad dolorosa. No estaba yendo a una reunión con mi hijo. Estaba yendo a enfrentar la consecuencia de todos los silencios que había sostenido durante años. Nos encontramos en un café pequeño, lejos del barrio. Lo eligió Darío. Eso ya decía mucho. Lugares neutrales, mesas visibles, gente alrededor, la ilusión de seguridad. Iván se sentó en una mesa al fondo, de espaldas, con un periódico abierto. No miraba, pero estaba atento. Yo entré sola. Darío estaba ya allí. Tenía una taza de café intacta frente a él y las manos entrelazadas, como cuando era chico y sabía que había hecho algo mal, pero todavía esperaba zafar. «Mamá», dijo al verme. «Gracias por venir». Me senté sin responder. Lo miré con calma, no con dureza, no con ternura, con una claridad nueva. «Camila no vino», agregó rápido. Pensé que era mejor así. «¿Mejor para quién?», pregunté. Tragó saliva. «Para todos». Pidió otro café para mí sin preguntarme. Un gesto automático, aprendido. Antes me habría conmovido. Ahora lo vi por lo que era. Una estrategia inconsciente para recuperar control. «Necesito que me escuches», dijo. «Están pasando cosas raras desde que murió papá». Asentí despacio. «Ya lo sé», eso lo descolocó. «¿Cómo que ya lo sabes?» Lo miré fijo. «Porque no murió en un accidente». Su rostro se tensó. «Apenas.
Un microgesto, el tipo de reacción que no se ensaya. «Mamá, no empieces con teorías», dijo. «Estás sensible, todos estamos sensibles». Julián dejó un registro, continué, con nombres. Ahí sí hubo miedo, real. Se le notó en los ojos. ¿Qué registro? Uno que explica por qué Camila fue al taller anoche. Se quedó en silencio, miró alrededor, bajó la voz. Ella fue porque pensó que había papeles importantes ahí. Papá siempre fue paranoico con eso. No, respondí. Fue porque sabía que ahí había algo que podía comprometerla. Darío negó con la cabeza, pero ya no con convicción. Camila no haría nada malo, dijo. Todo lo que hace es para protegernos. ¿Proteger a quién? No respondió de inmediato. A nosotros, dijo finalmente. A nuestro futuro. Me incliné un poco hacia adelante. ¿Y el futuro de tu padre? El silencio se volvió incómodo, denso. Darío pasó la mano por su frente. Mamá, vos no entendés todo lo que estaba en juego. Entonces explícamelo. Me miró como si midiera cuánto decir. Había gente peligrosa involucrada, admitió. Gente que no acepta un no. Camila lo vio antes que yo. Ella sabe moverse. ¿Moverse cómo? Negociando, cediendo lo justo, evitando que las cosas escalen. ¿Y Julián? Pregunté. ¿Qué lugar tenía en esa negociación? Darío bajó la mirada. Papá quería salir, cortar, denunciar. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Y ustedes? Camila decía que eso nos iba a destruir, que era mejor esperar, ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? No respondió. Saqué el grabador del bolso y lo puse sobre la mesa, sin encenderlo. Tu padre dejó claro algo, dije, que si algo le pasaba, no confiara en nadie que tuviera prisa. Darío miró el grabador como si fuera un objeto peligroso. No tenés que usar eso, dijo. No sabes lo que puede provocar. Sé exactamente lo que provoca, respondí. La verdad. En ese momento, vi a Camila entrar al café. No se acercó. Se quedó junto a la puerta, observándonos. Su mirada pasó de Darío a mí. Evaluadora. Fría. Darío la vio también. Se puso rígido. Ella vino porque estaba preocupada, dijo rápido. Por vos. Camila se acercó despacio. Sonrió. Valeria, dijo. Me alegra verte mejor. No estoy mejor, respondí. Estoy despierta. Su sonrisa se tensó apenas. Entiendo que estés confundida, dijo. El duelo hace estragos. El duelo no inventa grabaciones, repliqué. Camila se sentó sin pedir permiso. No todo lo que se graba es verdad, dijo. A veces la gente exagera cuando tiene miedo. ¿Miedo de qué? Pregunté. Me sostuvo la mirada. De perder lo que construyó. ¿Y vos qué construiste, Camila? No respondió. Se giró hacia Darío. Tenemos que irnos, dijo. Esto no es seguro. Iván se levantó de su mesa. Se acercó despacio. Camila lo reconoció al instante. Su rostro perdió color. Ya es tarde para eso, dijo Iván. Los movimientos de anoche dejaron registro. Camila se puso de pie. No saben con quién se están metiendo. Iván no se inmutó. Sí, lo sabemos. Camila me miró por última vez. Si hablas, los vas a hundir a todos, dijo. A tu hijo también. Respiré hondo. Mi hijo se hundió solo cuando eligió callar. Darío me miró, perdido. Mamá, me levanté. No te voy a proteger de esto, le dije, pero tampoco voy a mentir por vos. Iván hizo una señal discreta. 2 hombres se acercaron desde la calle. No policías, aún no. Camila entendió. Esto no termina acá, dijo. No, respondí. Empieza. Salí del café sin mirar atrás. Darío no me siguió, Camila tampoco. En el auto, Iván habló. Ahora vienen los intentos de presión, dijo. Llamadas, mensajes, amenazas veladas. Miré por la ventana. ¡Que vengan! Esa noche recibí exactamente lo que prometió. Llamadas que no contesté, mensajes que no respondí. Uno solo me detuvo. Era de Darío. Si hablo, ellos van a venir por vos. Lo leí varias veces y entendí por primera vez que el miedo de mi hijo no era una excusa. Era la prueba de hasta dónde había llegado todo esto. No respondí el mensaje de Darío. No porque no me importara, sino porque responder habría sido volver a ocupar el lugar que siempre ocupé, el de escudo. Esa noche, Iván no se fue.
Se quedó en el departamento, sentado frente a la ventana, observando el movimiento de la calle como si leyera un idioma que yo todavía estaba aprendiendo. «Van a intentar aislarla», dijo. «Hacerle creer que está sola». «No lo estoy», respondí. Iván asintió. «No, pero ellos creen que sí». A la mañana siguiente, el primer movimiento fue sutil, una llamada del banco, inconsistencias administrativas. Luego, otra del seguro. Revisión de póliza. Nada grave, nada directo. Solo ruido, distracción, desgaste. Al mediodía llegó Camila. No tocó el timbre. Esperó abajo, mandó un mensaje. «Tenemos que hablar, solo nosotras». Iván leyó el mensaje por encima de mi hombro. «Quieres sacarla de la estructura», dijo. «Dejarla expuesta». «No voy a bajar», respondí. «No», coincidió. «Pero podemos usar esto». Le pedí a Camila que subiera. Tardó varios minutos. Cuando finalmente llamó a la puerta, respiré hondo antes de abrir. No por miedo, por preparación. Entró con una serenidad ensayada. Miró alrededor. Evaluó. Iván estaba a la vista. No se sorprendió. Solo ajustó el discurso. «Valeria», dijo, «esto se está saliendo de control». «Lo estuvo desde hace tiempo», respondí. Se sentó frente a mí. Cruzó las piernas. El gesto de siempre. Autoridad disfrazada de calma. «Darío está mal», dijo. «No duerme. Tiene miedo». «Yo también», respondí. «La diferencia es que ya no miento para ocultarlo». Camila apretó los labios. «Si esto escala, todos perdemos», insistió. «Hay gente afuera de esto, gente que no va a dudar». «¿Gente que Julián quería denunciar?» «Julián era idealista», replicó. «No entendía las reglas reales». «Las entendía mejor que ustedes», dije. «Por eso lo mataron». El silencio fue inmediato. Camila no negó. No afirmó. Pero su respiración cambió. «Cuidado con lo que decís», advirtió. «Las palabras también tienen consecuencias». «Las tuvieron para él», respondí. «Ahora las tendrán para vos». Se levantó despacio. «Si entregas ese material», dijo, «Darío va a caer. Darío va a caer si sigue sosteniendo lo insostenible». Camila me miró con una mezcla de desprecio y algo más. Algo que, por primera vez, parecía miedo. «Siempre fuiste más fuerte de lo que pensábamos», dijo. «Por eso Julián te protegía». «No», respondí. «Me subestimaron. Eso no es lo mismo». Iván se acercó a la puerta. «La conversación terminó», dijo. Camila tomó su bolso. «Cuando todo se queme», me dijo. «No digas que no te lo advertí». «Cuando todo se limpie», respondí. «No digas que no lo sabías». Se fue sin mirar atrás. Esa misma tarde, Iván recibió la confirmación. «Se movieron los otros archivos», dijo. «Los auditores activaron los protocolos. Ya no depende solo de usted». Sentí una mezcla de alivio y vértigo. «¿Y Darío?» «Pidió una reunión», respondió. «Con usted, solo usted». «¿Es seguro?» Iván me miró largo rato. «No del todo, pero es necesaria». Acepté. Nos encontramos en un parque, a plena luz del día, bancos abiertos, familias alrededor. Darío llegó solo, tenía el rostro cansado. Ojeras profundas, el peso de alguien que ya no puede fingir. «Ella me mintió», dijo apenas se sentó. «Durante años». «Vos también», respondí con suavidad. «Aunque te dijeras que era por miedo», asintió. «Si hablo, no hay vuelta atrás». «Nunca la hubo», dije. Solo estaba postergada. Me miró con los ojos húmedos. «Tengo información», confesó. «Transferencias, nombres, fechas». «Entonces ya elegiste», respondí. «No», dijo. «Todavía no», tomó aire. «Quiero saber una cosa antes. Decime, si todo esto sale a la luz, ¿vos vas a estar?» La pregunta no era legal, era emocional, humana. «No como antes», respondí. «No para salvarte de las consecuencias, pero sí para acompañarte mientras las enfrentas». Asintió lentamente. «Eso es más de lo que merezco. No se trata de mérito», dije. «Se trata de responsabilidad». Darío sacó un sobre del abrigo y me lo entregó. «Esto es todo lo que tengo», dijo. «Si decido hablar, lo van a usar». «¿Cuándo decidís?» Miró a los niños jugando frente a nosotros. «Hoy», dijo. «Antes de que anochezca». El sol empezaba a bajar, y yo sabía que el último movimiento estaba por empezar. Darío cumplió su palabra. Esa misma tarde, antes de que el sol desapareciera por completo, entregó el sobre. No a mí.
No a Iván, a las personas correctas, las que no negociaban silencios ni aceptaban favores disfrazados de urgencia. Cuando me llamó para avisarme, su voz era distinta. No más tranquila, más liviana. «Ya está», dijo. «No puedo deshacerlo». «Nunca fue posible», respondí. «Solo demorarlo. Colgamos sin promesas, sin dramatismos, como dos personas que entienden que lo que viene ya no depende de palabras». Las consecuencias no tardaron. Esa misma noche, los nombres empezaron a circular. No en redes, no en rumores, en oficinas cerradas, con sellos, firmas y fechas. La maquinaria que Camila había aprendido a usar a su favor ahora avanzaba en sentido contrario. A la mañana siguiente, Iván llegó temprano. «Camila salió del país», dijo. «Anoche. Vuelo privado. Creyó que podía adelantarse». «¿Y pudo?» Iván negó con la cabeza. «No del todo. Dejó demasiado rastro. No pregunté más. Ya no necesitaba detalles. Ese día, por primera vez desde la muerte de Julián, entré a mi casa. No para quedarme, para cerrar. Caminé despacio por cada habitación. Toqué los muebles, abrí ventanas. Dejé que entrara aire nuevo. Saqué las fotos que ya no me representaban. No rompí nada, no quemé recuerdos, solo los ordené. En el dormitorio encontré la camisa de Julián que nunca había lavado. La sostuve unos segundos, luego la guardé con cuidado. No como reliquia, como parte de una historia que había terminado. Al irme, dejé las llaves sobre la mesa. No volví a mirar atrás. Darío fue citado a declarar 2 veces. No lo protegí. Tampoco lo abandoné. Lo acompañé hasta la puerta. Me senté del otro lado. Esperé. No fue fácil para él. No debía serlo. Camila intentó comunicarse una última vez. Un mensaje breve, frío. Esto se podría haber manejado de otra manera. No respondí, porque esa era precisamente la otra manera. Meses después todo se calmó, no porque se hubiera olvidado, porque se había ordenado. Las piezas cayeron donde tenían que caer, algunas con ruido, otras en silencio. Vendí la empresa, no por necesidad, por decisión. El dinero dejó de ser una herramienta emocional. Pasó a ser solo eso, dinero. Me mudé a un lugar más chico, más luminoso, más mío. Volví a cocinar, a caminar sin mirar el teléfono, a dormir sin sobresaltos. Una tarde, Darío vino a verme. No traía pedidos, no traía urgencias, solo café y pan. «Estoy empezando de nuevo», dijo. «¿De verdad?» Lo miré largo rato. «Eso no se empieza», respondí. «Se sostiene», asintió. Esta vez sin discutir. Cuando se fue, me senté junto a la ventana. El sol entraba suave. Pensé en Julián, en lo que había dejado, en lo que había evitado. Entendí algo con una claridad definitiva. Desaparecer no había sido huir, había sido elegir. Elegir no pagar una deuda que no me correspondía. Elegir no sostener una mentira por amor mal entendido. Elegir no salvar a nadie a costa de perderme a mí. Y esa elección, aunque silenciosa, fue la más fuerte de mi vida.